Bueno, como cineasta ha escrito y dirigido ficción y documental, pero creo que vale la pena detenerse en los trabajos que ha hecho de Isidoro Valcárcel Medina. No sé si hoy nos vas a hablar un poco de ellos, si los tienes por ahí. Bueno, Isidoro Valcárcel Medina, para los que no lo conozcan, fue Premio Nacional de Artes Plásticas en 2007 y Premio Velázquez en 2015. Y en el documental que Luis dirige junto a Miguel Álvarez Fernández en 2015, que se titula No escribir arte con mayúsculas, de alguna forma, ¿no? A través de una sencillez, de la sencillez del relato oral, ¿no? y de una enunciación, desde la propia enunciación, lo que hacen de algún modo es basarse en el poder de la palabra para explorar la aproximación al arte y a los procesos de creación, ¿no? del propio artista, y con el que después además escribirá y dirigirá el corto Un diálogo circunstancial, que no sé si nos podrás hablar también un poco más de ese trabajo, que se estrenó el año pasado. Y creo que es un privilegio, ¿no? poder tener a Luis aquí, que de alguna forma conoce también, ¿no? y ha pensado desde la propia creación audiovisual y desde el análisis y la investigación, compartiendo los procesos de creación con el artista. Bueno, pues creo que es un privilegio que nos pueda hablar hoy un poquito de su obra. Sobre su producción científica, ¿no? y su vertiente más académica, bueno, pues ha trabajado también en varias líneas vinculadas a la historia del cine, a las manifestaciones audiovisuales y artísticas contemporáneas, en los procesos de comunicación digital, pero a mí hay una cosa que me llama la atención un poco de las cuestiones, ¿no? que le he leído, y es que creo que a pesar de trabajar cosas muy diversas, hay como una mirada, ¿no? que recorre su trabajo, yo creo que es como la mirada del historiador, ¿no? que se mantiene en todo su trabajo y que, bueno, que explora todas estas cuestiones siempre en base a un contexto de cambio, un cambio tecnológico, pero también a los procesos y políticas económicas, sociales y culturales que se van dando en cada, en cada momento, ¿no? Y creo que, bueno, pues que esa mirada un poco de largo alcance pues se percibe en todo su trabajo, que es un trabajo además que no rehuye la complejidad, porque se adentra muchas veces en el análisis de lo que queda en espacios un poco híbridos, ¿no? entre la ficción, lo documental, ¿no? o el documental y las prácticas artísticas. Y son espacios pues que no son nada cómodos, donde las etiquetas tradicionales no funcionan o dejan de funcionar, ¿no? por lo menos como las entendíamos. Y a mí me llama mucho la atención que en los textos que le he leído utiliza mucho la palabra inclasificable, ¿no? para referirse a las obras que analiza, ¿no? y a las piezas que analiza. Y son espacios que no son nada cómodos, ¿no? pero bueno, pues que él es capaz de alguna forma de transitar pues desde el rigor y el respeto y una mirada atenta, ¿no? que pone sobre las piezas y los contextos en los que se ubican, ¿no? De hecho, por ejemplo, sobre el filme ensayo, voy a permitirme citar un trocito, ¿no? de un texto que tiene, dices algo así como que la enunciación ensayística se asemeja a una serie de ibones o pequeñas lagunas de montañas aisladas entre sí, que se nutren del mismo agua del deshielo, pero en nada se imitan, ¿no? Y creo que de alguna forma aquí lo que, bueno, hablas de la imposibilidad de cercarlos, ¿no? y definirlos, y que de alguna forma lo único que tienen en común es que exigen, ¿no? Es un autor que mira con respeto y a un espectador que mire con respeto, ¿no? igual. Y bueno, y de alguna forma yo creo que esto refleja bastante bien la aproximación, ¿no? a su trabajo, y que espero que ahora nos pueda contar un poco más de estas cuestiones. Pero bueno, en cualquier caso, si lo hemos traído aquí, además de porque creemos que tiene cosas interesantes, ¿no? que decirnos, es también por su capacidad para tender puentes, ¿no? y generar estos espacios de encuentro que a veces es muy difícil de encontrar en la universidad, ¿no? En la universidad donde actualmente pues prima sobre todo la individualidad, ¿no? y donde la gente pues mira por su propia carrera, ¿no? y en su propio entorno, y bueno, y creo que es una persona pues, que ha sido capaz, ¿no? de mirar. Es muy difícil encontrarse personas que sean capaces de mirar un poquito más allá. De hecho, voy a contar una pequeña anécdota que yo creo que él ni siquiera se acordará de esto, pero hace como 3 o 4 años, que cuando apenas nos conocíamos, me escribió un correo porque había leído en un texto mío una referencia en una nota al pie a un proyecto de investigación que teníamos entonces sobre la representación de la crisis, y me escribió para decirme que estábamos trabajando en cuestiones similares, ¿no? Y estos pequeños detalles en realidad pues son enormes gestos,
¿no? Que lo dicen todo, y más cuando vienen de gente que está en grandes universidades, ¿no? Donde, bueno, pues donde supongo que es más fácil bueno, trabajar, ¿no? de otra forma. Así que, bueno, muchísimas gracias, Luis, por aquel correo de entonces y por todos los que han venido después y por aceptar la invitación, participar ahora en este proyecto. En aquel momento, aquel proyecto ya lo estábamos cerrando, pero bueno, ahora la verdad es que es un placer poder tenerte aquí y que hayas aceptado también formar parte de este ciclo. Ya sabes que, bueno, pues que nos hubiese gustado tenerte físicamente, ¿no? Y poder invitarte de verdad a Castellón, pero que bueno, te agradecemos que hayas, bueno, aceptado este formato que no deja de ser un poco frío y difícil y además incómodo, y no sabemos si, bueno, si al final todo se va a ver bien o no, y que siempre tiene como estas cuestiones tecnológicas, ¿no? Que lo hacen todo un poco más difícil. Pero bueno, pues te agradecemos muchísimo que hayas aceptado y bueno, ya creo que al final me he extendido un poco, pero no te robo ya más tiempo y bueno, cuando quieras. Bueno, pues yo, como tengo dos pantallas, no sé a cuál voy a mirar, pero, en fin, lo primero que tengo que decir es un profundo agradecimiento a todo el equipo Ítaca, a Saila, a Marta, por supuesto, a Aarón y a Javier. Para mí, creo que el trabajo que están haciendo en la Jaume I es increíble. Es realmente un trabajo maravilloso y este ciclo de conferencias pues es el ejemplo de este tipo de iniciativas, de trabajo. Bueno, voy a comenzar ya, porque no quiero seguir agradeciendo porque me voy a emocionar un poco y, en fin, simplemente decir que admiro mucho el trabajo y que la presentación, Marta, muchísimas gracias. Así que voy a empezar ya. Quería empezar con esta imagen que es un poco, me imagino que irreconocible para muchos. Es una imagen de una ciudad, hablaremos de ello, es la ciudad de Madrid, y es una imagen de una obra artística, es un residuo de una obra artística, ¿no? Y en realidad va a ser la imagen con la que cierre, pero quería comenzar con ella porque me parece muy, muy interesante de lo que voy a hablar hoy. Hoy voy a hablar de planos, voy a hablar de mapas y voy a hablar de desviar la mirada, que es como se llama el título de la conferencia. Quería empezar con una frase de Didier Huberman que sostiene que uno de los grandes problemas de los historiadores del arte es que parece que hacen explicaciones globales y que el relato que construyen, el relato que tienden a armar, termina siendo un espacio cerrado, una narrativa completa y excluyente. Lo que yo propongo hoy, o lo que voy a charlar hoy, es abiertamente lo contrario. Soy consciente que desviar la mirada es lo opuesto a lo que se recomienda habitualmente en el arte, en la vida y hasta en el deporte. Cualquier historiador tiende a cerrar la mirada, a buscar una teoría que explique o aclare un problema, un reto o una situación. No parece tener mucho sentido, por tanto, desviarse. De hecho, la charla de hoy, como decía, trata de planos, de mapas, de imágenes y de caminos y senderos por los que desviarse, es decir, por los que perderse. Voy a hablar, por tanto, de desviar la mirada, o mejor dicho, de una sentencia que es no desvíes la mirada. Desviar la mirada se nos antoja como algo negativo, tal vez como un acto de sumisión, un acto de cobardía o al menos una estrategia sibelina para lograr algo de forma espuria. En mi educación se me formó para mirar a los ojos, para aguantar la mirada de los otros. Existe un juego que practican los niños y también los enamorados, que en el fondo son niños grandes, que sostienen que consiste en mirar al otro y aguantar. Gana, como saben, el que más tiempo resiste la mirada del otro. Este juego infantil parece estar en la raíz de varias performances de María Abramovich, algunas hechas con su enamorado, Ulay. En 1980, ambos artistas eran pareja y plantearon esta performance que se llama Reset Energy, en la cual, como ven, ocurre algo insólito, que es que la pareja está unida por un arco que se tensa. Ulay, en su mano, tiende la cuerda y sostiene la flecha. Un descuido suyo provocaría que la flecha se clavase en el corazón de Abramovich. La intensidad de sus miradas y el juego de verse y no desviar la mirada es evidente. En la imagen que he escogido se pierde parte de la fuerza de la performance, que se grababa con micrófonos alrededor de los enamorados. El audio escuchaba el latir de los enamorados o de la pareja y cómo se iban poniendo en tensión a medida que la cuerda se iba aflojando o tensando. Mirarse, o mejor dicho, apartar la mirada,
parece siempre estar presente en sus performances. En 1988, cuando los dos enamorados se separan, deciden hacer la gran performance por la duración de su trayectoria, que es recorrer la Gran Muralla China. Cada uno de ellos inicia la caminata desde un punto distinto de la muralla. Después de 2000 kilómetros se encuentran y los dos se abrazan, se miran por última vez y se separan para siempre. Este gesto es, en el fondo, desviar la mirada. Menos impactante, aunque muchísimo más popular, es la performance del MoMA, una performance en la que Marina Abramović, cuando se organiza la exposición antológica sobre ella, decide realizar directamente el juego infantil, es decir, sentarse y invitar al público a que la miren a los ojos. Es fácil entender que esta acción, realizada en Nueva York, como decimos, fue el espectáculo mayúsculo de la muestra, pues permitía a los invitados, al público, participar en esta suerte de juego, de apuesta física contra una artista viva. Así, mirar y resistir la mirada parece que es una de las grandes estrategias del arte y de la vida. Gana, como vemos en Abramović, el que aguanta más la mirada. Yo les decía que debo gran parte de mi formación a la idea de no desviar la mirada. Fue sin duda en el deporte donde más veces escuché ese grito. Mis años como pívot de un modestísimo equipo de baloncesto fueron un continuo no desviar la mirada. Existen diversas técnicas de defensa en un partido de baloncesto. Cuando te encuentras con el atacante 1 contra 1 o cuando defiendes en zona. Pero si es en 1 contra 1, es imposible desviar la mirada. ¿Hacia dónde mirar? ¿A la pelota? ¿A los ojos del rival? Los mejores jugadores, entre ellos sin duda Michael Jordan, parecen que controlan cada gesto de su oponente. Su mirada parece centrarse en los ojos del otro, pero a la vez es mucho más precisa, como si se pudiera ver de golpe al otro en un conjunto, es decir, ver la pelota de baloncesto y todos los movimientos posibles del rival, como un punto único. Luka Doncic, que puede devenir en uno de los mejores jugadores de baloncesto, parece que su mirada intensa no deja ni un milímetro del otro. No se trata solo de mirar al otro, sino incluso de escudriñar y de entender el último gesto del oponente para robarle la pelota en un descuido. En esta concepción de mirar, el espacio y el territorio son claves. Luka no solo mira a los ojos de su rival, sino que debe saber con exactitud en qué parte de ese rectángulo que llamamos pista o cancha juegan y se encuentran, porque no es lo mismo robar la pelota en tu campo que en el campo contrario. Según el lugar, se defiende de un modo u otro. Su espacio, el espacio que se ocupa, se mira con una mirada completamente distinta. Mirar y estar en la cancha se relacionan directamente. Mirar al enemigo parece la forma más efectiva de enfrentarse en el deporte, en el reino animal e incluso en el mundo de los fantasmas. Edward Gorey parece indicar a los niños que la mejor forma de enfrentarse con los miedos era mirarlos a los ojos, contemplarlos tal y como son, para así medirlos, entenderlos y en último caso domesticarlos, o incluso colocar con ellos los adornos de un árbol de Navidad. Da igual la altura y el tamaño del monstruo que nos acechan. Si logramos mirar a los ojos, aunque usemos 3 banquetas para lograrlo, podemos comprender al enemigo, al monstruo. Mirar a los ojos, no desviar la mirada, parece una solución evidente para combatir el miedo. Ahora voy a poner un vídeo y lo pongo desde el otro ordenador, así que no sé si ven salgo de aquí. Creo que ya está, ¿no? Voy a ponerlo en pantalla completa.
Halt! Sie waren beauftragt, die Aktion gegen die Überseebank vorzubereiten. Sie haben den Befehl nicht ausgeführt. Gehorsamsverweigerung ist gleichbedeutend mit Verrat. Auf beides steht der Tod. Lassen Sie die Frau frei. Machen Sie mit mir, was Sie wollen, aber lassen Sie die Frau frei. Sie und diese Frau werden diesen Raum lebend nicht mehr verlassen. Bestie! Komm, um Gottes Willen! Lass mich! Sie werden diesen Raum lebend nicht mehr verlassen. Es bleiben Ihnen noch 3 Stunden, um zu sterben. Tom, was ist das? Tom, was ist das? Tom. Was es auch immer ist, Lilly. Wir müssen es finden. Finden und unschädlich machen. Muy bien, pues continúo de nuevo con la otra pantalla. Bien, les comentaba que en el cine clásico los héroes miran siempre a los ojos del enemigo, mientras el villano utiliza todas las estrategias posibles para no mirar, para huir, para esconderse. El héroe tiene que mirar a los ojos. En el cine de Hollywood, pero también en el cine europeo, el villano es una suerte de fantasma que se escurre, que evita el contacto. La heroína, y sobre todo el héroe, se enfrenta cara a cara con el villano. La intensidad de la mirada de los protagonistas es siempre equivalente a la búsqueda de una verdad, una continua lucha entre héroe y villano, para escapar ambos de la mirada del otro. El testamento del Dr. Mabuse de Friedland es un maravilloso ejemplo de esto. Sus miradas, aún con el recuerdo del cine silente, nos evocan hasta qué punto mirar es la clave de la victoria. La suerte o la virtud de mirar las películas es intentar descubrirlas y entenderlas desde todos los puntos posibles. Y uno de los puntos que yo confieso que descubrí hace muy poco es el feminismo y la crítica feminista. Me sorprendió mucho en un curso sobre feminismo que recibí, en el cual la docente explicaba que una de las formas más sencillas para evitar una pelea consiste en desviar la mirada. Para mí, en mi educación heteropatriarcal, desviar la mirada habría sido perder. Desviar la mirada es perder, pero también es perder y desviarse. Perder tiene muchas acepciones. Si fijamos en castellano, podemos ver 2 que me interesan por sus antónimos, que significa ganar y encontrar. Fíjense que en el castellano y en otras lenguas indoeuropeas, desviarse es perder, es perderse. Y por lo tanto, para no perderse, es decir, para ganar y encontrar, hace falta mapas. Les decía que les iba a hablar de mapas porque es la forma más clara de no desviarse la mirada. Este es un mapa que en principio puede parecer un mapa cualquiera, pero no lo es, al menos no lo es para mí. Este es el primer plano o mapa que me han regalado en la vida. Recuerdo quién me lo regaló, recuerdo cómo me enseñó a no desviarme y no apartar la mirada. El territorio que representa es, junto a mi ciudad, Madrid, el lugar que mejor conozco, la Sierra del Guadarrama.
por el que más veces he andado y viajado. He subido la mayoría de los picos de la sierra, los que no he podido trepar los he bordeado y conozco perfectamente sus peligros. Y es precisamente aquí, en este territorio conocido, en donde comienza mi problema con fijar la mirada y con el desvío. Las veces que he sido más feliz caminando en este lugar son aquellas en las que me he desviado, cuando me he perdido, cuando he encontrado una trocha no marcada. Aunque todos los montañeros profesamos y declaramos un respeto casi absoluto a las sendas marcadas, lo cierto es que lo más hermoso de la montaña es cuando uno se pierde. Me ha hecho mucha gracia que Sheila citara otro texto mío en el que hablo también de la montaña, porque, sinceramente, mi relación con la idea de ir a la montaña y perderse en la montaña está siempre presente en mí, ¿no? Hay una frase famosa de Antonio Machado, como saben, que es caminante no hay camino, se hace camino al andar, pero yo quiero utilizar otra de su hermano, completamente denostado, para intentar explicar esta idea. Se trata de una frase que aparece en una coplilla de Manuel Machado, que es la siguiente: tu calle ya no es tu calle, que es una calle cualquiera, camino de cualquier parte. Creo que el mapa a veces entorpece y evita la belleza que se encuentra precisamente en ese camino a cualquier parte. Desviar la mirada, por tanto, es transformar en una oportunidad única para encontrar otras formas, para perderse. Estrella de Diego, en su libro Contra el mapa, plantea cómo algunos artistas del siglo XX han cuestionado los mapas y cómo han rebatido y han invertido su valor. El ejemplo clásico que plantea Estrella de Diego es el mapa de Sudamérica de Joaquín Torres García, y es un ejemplo meridiano, y meridiano, perdónenme que lo use precisamente en este caso. Todo el mapa nos obliga a mirar, a valorar y a dibujar un territorio. Todo el mundo reconoce el norte, y el norte configura el espacio que debemos ver. De hecho, perderse y desviarse en castellano y otras lenguas es desnortarse. La propuesta de Joaquín Torres García es bien sencilla. El sur es el norte es el sur. Por tanto, se nos desnorta, se nos despista y se nos desvía la mirada para mostrar algo que no debemos ver o que no debería ser visto. Fíjense en el dibujo de Torres García, porque en él está una de las genialidades. Es esa constelación que habitualmente y rápidamente la gente traduce como la Osa Mayor o como la Osa Menor. Incluso alguna gente plantea que es la Cruz del Sur. En realidad, ninguna de las constelaciones se parece a esa. Si fuesen las osas mayores o menores, algo que no se puede ver, como saben, en el hemisferio sur, faltaría una estrella. Si fuese el crucero del sur, sobraría una estrella. Por lo tanto, el mapa que nos plantea Torres García es un mapa inventado. No solo nos está invirtiendo el orden lógico del dónde está el norte, sino que incluso nos obliga a imaginar una constelación y un universo distinto. Algunos autores han planteado, como decimos, que es la Osa Menor, pero al no ser la Osa Menor ni al no ser la Osa Menor, no sabemos dónde está el norte, porque como saben, la Osa Menor nos indica con la estrella polar dónde está el norte. Pero lo cierto es que esta constelación inventada lo que nos está indicando o lo que nos está obligando es a inventarnos un nuevo norte. Es decir, en cierto modo, esta propuesta, este dibujo, no solo nos niega dónde está el norte, sino que nos pide a gritos que nos inventemos un nuevo norte. Un nuevo norte que yo he llamado Nosur. Nosur, o tal vez sería Sunor. Del mismo modo que tenemos una palabra como sureste o nordeste, debería haber una palabra que fuese todo lo imposible, es decir, unir el norte y el sur. Una técnica muy similar es la que plantea en su parodia fotográfica Cristina de Middel. Solo los países del norte han logrado consolidar su tecnología hasta dar el salto al espacio exterior. Desgraciadamente, esta semana hemos tenido la noticia de que nuestro primer satélite importante se ha perdido en el espacio, pero eso no quita que sigamos pensando que solo los países del norte, o que es la realidad, los países del norte han conseguido dar el salto al exterior. Los cosmonautas soviéticos primero, después, y con más logros o logros más cinematográficos o televisivos, los astronautas estadounidenses, después los europeos, los japoneses, y ahora la potente taikonauta china parece que se impone. Todos en el norte. El satélite español enviado y perdido es una excepción. Bueno, hay más casos, pero son excepciones. Lo interesante del proyecto de Cristina de Middel, y que
une directamente con una de las ideas claves de desviar la mirada, como veremos ahora, es plantear lo imposible, o lo que tristemente es imposible. ¿Y si fuera en África? ¿Y si fuese una carrera de astronautas? El fotolibro de Cristina de Middel es un juego paródico, en el sentido que propone Linda Hudson. Nada hay más posmoderno que la risa de lo conocido, la burla de lo importante. Hudson interrelaciona dos ideas importantes, parodia y posmodernidad. Se puede publicar un libro sobre la pobreza en África, pero publicar un libro sobre la carrera espacial en África nos inquieta y nos violenta, y nos provoca una risa incómoda, nada correcta, y nos dice a la cara que estamos desnortados y perdidos. Desnortados, desviarse es uno de los principios de un tipo de arte que muestran pocos datos a mantener la mirada, y todo lo que hacen es evitarla, desviar la mirada y estar perdidos. Tienen mucho en común este tipo de arte, como decimos, con las lenguas indoeuropeas y especialmente con las latinas. Y me gustaría dar un salto que ya se ha planteado en mi presentación, y es un salto a uno de los grandes pensadores de la literatura francesa, que es Michel de Montaigne. Es uno de los primeros grandes autores en francés, como saben, y sobre todo es uno de los primeros autores que usa el francés para escribir o redactar una prosa filosófica. Sus ensayos se muestran como el arranque brillante de lo que será una lengua rica en pensamiento hasta nuestros días. Pero a la vez, pocos autores desvían tanto la mirada como Michel Montaigne. Alcalde de Burdeos durante 5 años, algo que con frecuencia se cita, pero sin dar un dato importantísimo. En el último año, en el fatídico 1585, la peste azotó de forma radical la ciudad. No era la primera vez que la plaga bubónica se desarrollaba en Aquitania, pero sí la que fue más contundente. El mismo alcalde, es decir, nuestro autor, deshonró su cargo y huyó con su familia semanas antes de que concluyese su mandato. Ni siquiera esperó a entregar el cargo a su predecesor. No me atrevo lo más mínimo, y no pretendo con ello, juzgar a Montaigne, entre otros motivos porque admiro completamente como escritor. Pero me interesa y me preocupa o me provoca curiosidad por qué hizo esto. Esta admiración no me evita, por tanto, observar con claridad este desvío de la mirada, este gesto claramente de cobardía de huir de Burdeos infectado por la peste. Muchos de ustedes y yo mismo esperamos que los biólogos y los farmacéuticos encuentren rápidamente la vacuna o que los médicos den un tratamiento. También algunos de ustedes piensan en estos momentos que los docentes debemos hablar de la pandemia, que los docentes debemos descubrir una teoría, una forma de explicar qué está ocurriendo. En nuestro caso, de dar una explicación de qué está haciendo el arte con la pandemia. Y sin embargo, para sobrevivir la pandemia, mi consuelo está en Montaigne, en desviar la mirada. Como decía Dr. Zivago, no el de Pasternak, sino el de David Lean, el director, alguien tiene que seguir viviendo mientras ustedes hacen la revolución. Desviar la mirada es, en cierto modo, seguir viviendo o sobrevivir. En sus célebres ensayos, Montaigne, sus célebres ensayos tienen más de 1.800 páginas, solo dedica unos pequeños párrafos en uno de sus últimos capítulos a la peste. Uno de estos me parece especialmente significativo. Una familia extraviada, se refiere a su propia familia cuando huye de Burdeos, una familia extraviada que da miedo a sus amigos y se la da a sí misma y que causaba horror allí donde intentaba instalarse, obligada a cambiar de residencia en cuanto alguien del grupo empezaba a dolerse de la punta del dedo. Todas las enfermedades se consideraban entonces peste, no se da tiempo para reconocerlas. Y lo bueno es que, de acuerdo con las reglas del arte, el acercarse uno a cualquier peligro debe permanecer 40 días angustiado por la enfermedad, con la imaginación poniéndote mientras tanto a prueba a su antojo y causando fiebre incluso a tu salud. Este pequeño párrafo, que es el único o uno de los pocos que dedica, me parece que es uno de los párrafos más explicativos de lo que está ocurriendo hoy en día con la pandemia, o al menos lo que me está ocurriendo a mí y a mi familia, a esa triste familia como yo, o familia extraviada, nos está ocurriendo ahora mismo. La cantidad de veces que me ha dolido el dedo y he pensado que podía transmitir una enfermedad a toda mi familia. Ensayar es divagar por el territorio.
Lo que los artistas actuales debemos a Montaigne es la capacidad para mirar a otro lado, para desviar la mirada. El ensayo audiovisual, el documental del yo, se realiza muchas veces sobre la enfermedad, la memoria y el territorio. El ensayo audiovisual es la herencia o el producto audiovisual más cercano a Montaigne y es, sin lugar a dudas, uno de los productos que mejor ha encajado con el tiempo que estamos viviendo, en la cual los artistas con muy pocos medios son capaces de enfrentarse a la realización de una pieza completa. El documental, por tanto, se transforma no tanto en explicar una realidad, sino en explicar una realidad el que vivimos nosotros. Una realidad que en muchos casos, como decimos, unen las tres claves que estamos viviendo: enfermedad, memoria y territorio. Me gustaría empezar por un documental de hace bastantes años. Entonces voy a volver a cambiar de pantalla y les quería poner un fragmento de Bien, les voy a poner un fragmento de una película y después los comentamos. Una vez fui a la casa del pintor Pello Azqueta y me enseñó este cuadro. Dos niños se asoman al borde de un pantano, en cuyas aguas algo ha desaparecido o está a punto de aparecer. En aquella época yo planeaba visitar mi pueblo de origen, retratar a sus últimos habitantes y arrancarles 4 palabras. Diez años después, quise volver a ver el cuadro. Debido a una enfermedad de la vista, el pintor trabajaba ya con muchas dificultades. Y yo emprendí el regreso que ahora empieza. Esto es muy antiguo, lo más antiguo del mundo. Sí, de cuando antiguamente, antes del diluvio, sabrá Dios los millones y millones que hace que esto está aquí. Cuando éramos niños, pues aquí estábamos jugando las niñas y los niños aquí en esta cantera tan hermosa y en el pueblo, y claro, nosotros no sabíamos nada. Y ahora, mira lo que hay. Las tumbas de los dinosaurios. Esta es la parte del rabo. Aquí tenemos la barriga, la parte de las patas, pero aquí tenemos ya el cuello. ¿Lo ves? Míralo. Y un trozo de cabeza, porque claro, no hay más. Al cabo de tantos años, pues se va rompiendo porque era un camino. Y eso es así. Era barro, aquí marcaron, y aquí tenemos la tumba del dinosaurio más pequeño. Y también tenemos una huella bien bonita, 1, 2 y 3 uñas y el talón,
Pero luego tenemos aquí otra, de aquí viene aquí, de aquí viene aquí y de aquí viene aquí, ¿eh? Estas son las huellas donde han pisado los dinosaurios. Dicen que 60 millones que desaparecieron, ¿eh? Y que estarían 120 o 130 millones de años. Que estarían ellos solos, solitarios, no había ni casas ni nada aquí. Cuando éramos niños jugábamos en esta cantera y aún no sabíamos nada. Aquellas palabras de la mujer que encontré durante el regreso me habían indicado el camino. Muy bien. Voy a... No sé si se ve ya la presentación. Sí. Bien. Entonces, les decía que esta primera obra de Mercedes Álvarez es del 2004, se llama El cielo gira, como hemos visto, y trata de algo que aparece y algo que desaparece, ¿no? Nos dice, plantea el final de un pueblo muy particular que se llama Aldea del Señor. Y es particular porque está en una región en España, de la provincia de Soria, que se llama la Siberia castellana. Su densidad de población no llega, en algunas de estas partes, a los 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, tiene menos densidad de población que la propia Siberia. Pero también plantea el final de más cosas. Primero, el final de la vida o el del final de la vista de un pintor, es decir, el final o el inicio, o desgraciadamente, de una carrera imposible. De nuevo la enfermedad, el territorio y la mirada se juntan. Mercedes Álvarez realiza un ensayo, como indicaba Montaigne, pero con medios audiovisuales. Nos muestra el mundo que desaparece ante sus ojos y un mundo que es suyo. Del mismo modo que Burdeos era la ciudad de Montaigne, Aldea del Señor parece que es la ciudad de Álvarez. Del mismo modo que Montaigne ha huido de Burdeos, del mismo modo Mercedes Álvarez ha huido de Aldea del Señor. Así, se nos revelan grandes datos importantes, y uno de ellos es el que se esconde tras la humilde señora o la humilde anciana que nos habla, y nos revela algunos datos, algunas cifras importantes sobre los grandes vertebrados. Estas imágenes y este texto de la mujer, que muchas veces nos descoloca y provoca gracia y humor, sin embargo, contienen grandes verdades. La primera de ellas es que en ese lugar, en ese sitio, vivieron los dinosaurios. Nada anecdótico. He de confesar que durante muchos años he puesto estas imágenes en mis clases de dirección de cine. Y durante muchos años yo mismo me he burlado, y lo confieso, de esta señora. Hasta que un día, explicando estas imágenes y diciendo que las cosas que decía la señora eran un poco exageradas, un alumno me corrigió y me dijo, no, la señora está diciendo exactamente lo que la arqueología sostiene, que los dinosaurios vivieron hace 60 millones de años y que vivieron entre 120 y 130 millones de años. Me sorprendió muchísimo porque yo mismo había utilizado el relato como una invención. No podía creer que aquella mujer me estuviese diciendo la verdad, o lo que nosotros entendemos como verdad, o la verdad científica. Se trata de una revelación de un espacio y de un tiempo, y al mismo tiempo de su elegía. Todo el ensayo de Mercedes Álvarez se trata de desviar la mirada y nos habla de aquello que está a punto de desvanecerse o irse, que no deberían, y sobre todo, de todo aquello que no debería interesarnos. Me explico. Una región soriana que está lejos de todos los centros de arte o los centros de cultura o de ciencia, una región pobre, de las más pobres del país, y sin ningún atractivo en principio para filmar. Curiosamente, la pandemia que estamos viviendo, parece que está ayudando a estos pueblos arrinconados. Y parece que de golpe
está demostrando que el territorio vuelve a coger otra dimensión. En la imagen que he cogido, que es de otro fragmento de la película, el fotograma, se ve una torre. Esa torre es uno de los sistemas telegráficos visuales tradicionales de España, por supuesto completamente abandonado. Bien, otra directora que se llama Ángeles Huerta plantea también un estudio muy interesante sobre la mirada, el espacio y la ciudad. En este caso se llama Esquece Monelos, que en castellano se podría traducir como Olvida Monelos. Monelos es un río. La película narra paralelamente dos líneas, por un lado el avance progresivo de la enfermedad del Alzheimer, es decir, que no hubo una enfermedad, y por otro lado la historia de un territorio, de una ciudad, de nuevo, La Coruña, y en concreto de un río, el río Monelos, que deja de existir para quedar soterrado debajo del hormigón. Voy a poner el tráiler de la película en el otro ordenador. Está en gallego, pero bueno, se entiende. Hai máis neuronas nun cerebro humano que a partículas no universo. Pero se as puxésemos unha tras a outra, se intentásemos ordenalas ao longo da nosa vida, o único que veríamos sería un pequeno río. A esencia do ser humano radica neses intricados circuitos e redes de conexións neuronais que constituen o noso cerebro. En esta creación é moi importante a memoria, unha capacidade mental fascinante que dá sentido a todas as demais. Demolí todo, lo demolí todo. E ver o barrio desfacerse, eso para mí foi moito. E ver desfacer a miña casa, aquilo foi tremendo. O que son as conexións entre as neuronas vanse perdendo progresivamente co Alzheimer. Actúa en realidade como un auténtico buraco negro que vai engulindo toda a enerxía da nosa memoria. Bien, les comentaba y les decía que el trabajo de Ángeles Huerta, Esquece Monelos, que podríamos traducir como Olvida Monelos, es una película que narra la historia de un familiar de la mujer, de la protagonista, de la directora, que sufre Alzheimer, y al mismo tiempo el soterramiento de este pequeño río que se llama Monelos, en la ciudad de La Coruña.
Del río no queda más que el recuerdo de la gente que allí vivió, lo conoció y algunas fotografías. La memoria se ha perdido, por tanto. Al mismo tiempo, la memoria del protagonista, la memoria de la persona de Alzheimer, nos dice que esa persona está desapareciendo. Esquece Monelos, olvida Monelos, parece que al final se transforma en una orden certera. Olvida para siempre el río Monelos. El desviar la mirada, por tanto, en el ensayo divisual, parece que nos está diciendo que hay lugares de este territorio, lugares donde hemos estado, donde hemos vivido, que desaparecen, que se esconden detrás del hormigón. No queda completamente desaparecido ni Aldea del Señor, ni el río Monelos han desaparecido, y el ensayo divisual es el que nos permite, de un modo u otro, recuperar esos espacios. Por lo tanto, desviar la mirada parece una táctica efectiva, una táctica sorprendente para nuevos recursos. Uno de los artistas conceptuales más relevantes del siglo XX y algo desconocido en España se llama Tim Ulrich, que propuso una acción reveladora o una acción, desde luego, muy provocadora en Colonia en el año 1975, con un cartel en alemán que dice «Ins kann kein Kunst mehr sehen», algo así traducido en «Ya no puedo ver más arte», se paseó durante un día en la Feria del Arte, donde hay que ver, y se paseó con estos ojos vendados, fingiendo ser ciego y con el logotipo de Radiactividad. Es la forma más absurda de contemplar el arte, la más distante y también posiblemente una de las más emocionantes. Ciertamente la feria, como lugar de consumo, es para ver, es decir, comprar, pero también al mismo tiempo para ser visto, es decir, para ser comprado. Así, la obra de Tim Ulrich tiene una contradicción profunda, porque ciertamente él se ciega, impide ver, impide comprar, pero al mismo tiempo se exhibe y permite ser comprado. Aunque desvíe la mirada, obliga a los otros a mirarle. Esta contradicción, este desviar la atención y a la vez atraerla, es un fenómeno muy poderoso en el arte. Ulrich no es un artista muy empeñado en exhibirse, pero sin duda lo que hace y las obras que propone nos obligan a observarle. Otra de sus obras más famosas es esta colección de fotografías, donde el artista está intentando ocultarse. Termina completamente ocultado tras una mancha blanca, pero lo cierto es que esa mancha blanca lo único que nos hace es saber o darnos la certeza que tras ella, escondido, está el propio artista. Su proceso de ocultación, en realidad, es un proceso para revelarnos que él está allí. Uno de los proyectos más fascinantes de Ulrich es esta iglesia enterrada o semienterrada en Múnich. En mitad de un parque surge una típica iglesia parroquial bávara. Todo perfecto, la nieve, el parque, salvo un detalle. La iglesia se encuentra semienterrada. Nace ya abandonada. No es que esté en ruinas, lo cual nos llevaría a una idea romántica o una idea de exaltación de la ruina. No, está abandonada y enterrada, como si fuese imposible acceder a ella. Y desde luego es imposible acceder a ella, pues la puerta está a muchos metros bajo tierra. Un artista muy similar a Ulrich es, del que ya hemos hablado al principio, Isidoro Valcárcel Medina. De hecho, es sorprendente hasta que coinciden las fechas de sus propuestas. Ninguno de los dos se conoce, ninguno de los dos conocía las obras de los otros, pero sin embargo durante algún tiempo estuvieron haciendo durante los mismos días, durante los mismos años, las mismas obras. Algo parecido ocurre con la propuesta de Ulrich. Ulrich se da o pasea, como hemos dicho, como un ciego en la exposición de Colonia en 1975. En ese mismo año, Isidoro responde a la reciente democracia con una propuesta audaz que se llama Arte Ambulante. Ese año se pasea por la ciudad de Madrid con un gran cartel exigiendo que el arte sea libre, que el arte nos lleve. En el texto, lo leo por si no lo puede leer, si es verdad que nos hemos liberado o el arte ha llegado el momento de decir viva la vida. Si es que seguimos necesitando el arte, ha llegado el momento aislado de la vida. Bueno, en realidad esas frases se cambiaban, porque esas frases eran de una pieza, como digo, que se llama Arte Ambulante, que iban cambiando a lo largo del día, según lo que la gente o los desconocidos le proponían. Otro ejemplo de estas coincidencias entre los dos artistas y coincidencias que además reflejan hasta qué punto
les interesa o les aborda la idea de perderse, de desviarse, es su propuesta sobre la carrera de la maratón. En este caso no son años idénticos, pero los dos proponen dos acciones sobre la maratón. La maratón es la carrera, es la prueba olímpica que más relación tiene con el territorio, ya que necesita una distancia de 42 kilómetros. Isidoro, con una edad ya avanzada, propuso ser un artista que corría la maratón. Su idea era avisar a todos sus amigos, conocidos o a cualquier espectador que quisiera ver a un artista correr la maratón. Avisó que iba a tardar 4 horas, una cifra completamente exagerada, ya que el récord del mundo está en 2 horas y 10. Por lo tanto, 4 horas no había ninguna esperanza de terminarla de forma olímpica. Pero su intención era ir saludando a toda la gente que quisiera verle. Y hizo el camino saludando a la gente que le avisaba o que le decía que iba a estar. En años anteriores, Ulbricht propuso una idea muy similar sobre la maratón. Mientras que en Múnich se celebraba la maratón, él decidió comprar una gran cinta rollo de los roedores y corrió toda la maratón en una cinta sin moverse del sitio. Mientras que los olímpicos corrían 42 kilómetros, él corría ese mismo tiempo sin moverse ni un solo metro. El último proyecto que quería comentar de coincidencias y de desviaciones sobre la mirada y sobre la idea de qué es o cómo debe centrarse nuestra mirada es en el objeto máximo desde hace unos años hasta acá en el arte, que es el propio museo. Si habíamos visto que Ulbricht enterraba el museo porque consideraba que la iglesia debería estar semi-enterrada, la propuesta de Isidoro es, pienso, también muy audaz. La idea de Isidoro es construir un museo de la ruina, no un museo para albergar ruinas o para albergar obras de arte que nos recuerden a la ruina, sino un museo que en sí mismo sea una ruina. Estos planos son los planos de un edificio, que sería el museo de la ruina, y que desgraciadamente en ningún lugar de España se lo compró, y lo que garantizan estos planos es que el museo se va a destruir a sí mismo en el plazo de 5 años. Es decir, el museo es la ruina. Todo lo que se puede ver, sobre todo en la cimentación de la derecha, son cimentaciones que están equivocadas. Si se fijan en la transversal, en los alfados, se ve cómo Isidoro incluso indica en qué puntos las vigas van a ceder y se van a ir cayendo. Por lo tanto, el Museo de la Ruina es claramente desviar la mirada. Mientras que toda España estaba obsesionada con imitar el éxito del Guggenheim de Bilbao, Isidoro lo que proponía era todo lo contrario, desviar absolutamente la mirada, transformarla en un juego. Me gustaría mucho hablar de una de las películas que he hecho con Isidoro, porque para mí ha sido un trabajo muy complejo intelectualmente. Este cortometraje, que se llama Un diálogo circunstancial, que estrenamos el año pasado, estrenamos este año, es que claro, pasan tantas cosas este año, estrenamos este año, consistía en hacer una película que Isidoro tenía escrito el guión desde hacía casi 20 años. Cuando me entregó el guión, a mí personalmente me parecía que era fascinante, pero este guión tenía una pega interesante. Isidoro quería que la película estuviese desmontada. La idea de desmontada no cuadraba en mí. Y no cuadraba en mí porque todo lo que he entendido siempre el cine es construir algo para montarlo y elaborarlo. Pero la idea de Isidoro es que estos 3 personajes, era un diálogo de 3 personajes en una sola habitación, estuviera mal montada. Mal montada en el sentido de que solo se escuchara a una persona, después solo se escuchara a otra y por último a una tercera. De tal forma que nadie pudiese unir la conversación, porque hemos oído solo el parlamento de uno, solo el parlamento de otro y solo el parlamento de un tercero. Lógicamente yo, como director de cine y como profesor de dirección cinematográfica, cuando vi este proyecto, cuando Isidoro me explicó el proyecto, vino automáticamente a mi cabeza la idea de ¿y si un alumno mío me hiciera esto? Por supuesto yo lo suspendería, claro, es absurdo, no tiene ningún sentido. Obliga al espectador a desviar completamente la mirada, a llevarle a lugares que no son incomprensibles, porque por supuesto no se puede seguir la conversación. Hice el corto, lo realicé con él, lo dirigimos juntos y se estrenó. Pero lo que yo les quería enseñar hoy no es tanto el corto, sino el cartel, porque el propio cartel ya es desviar la mirada.
Este es el cartel que al final presentamos, el cartel que editamos, y el cartel está escrito por Isidoro, pero está diseñado por Antonio Máiquez y por mí. Isidoro apareció un día con el cartel, pero el cartel de Isidoro es el cartel de una persona empeñada en desviar la mirada. Entonces sus carteles, como el plano que hemos visto, tienen siempre un sentido doble. El primer sentido es que el cartel, si nos fijamos en el plano del Museo de la Ruina, vemos que es un plano arrugado, un plano, por supuesto, muy bien trabajado, pero si pudiéramos verlo de cerca, veríamos que incluso tiene transparencias, porque reutilizo, ¿no? Bien, el día que apareció con el cartel, que era el cartel invertido, es decir, en lo que está en blanco ahora estaría en negro, el cartel estaba hecho en un folio y el folio era un folio reutilizado como todos sus trabajos. Detrás de ese folio había una serie de planos y de documentos. Claro, Antonio Máiquez y yo, en la idea y en nuestra educación de que la mirada tiene que ser concreta y no hay que desviarla nunca, hicimos este cartel. Isidoro, que es absolutamente generoso, aceptó el cartel y dijo que le gustaba pero yo notaba algo raro. Y claro, ese algo raro es que él me había entregado un folio en el cual las cosas estaban desviando la mirada y yo le había concluido o le había terminado haciendo un trabajo en el cual la mirada no se desviaba. La mirada era absolutamente, monolítica, en cierto modo, ¿no? Es un cartel más o menos atractivo, pero es un cartel en el que no se está desviando la mirada. Entonces, voy a intentar explicar, sí, me he salido bien, bien. Un día, cuando decidí imprimir el cartel, me di cuenta que el cartel tenía algunos errores y entonces fui a la imprenta a editar el cartel, a imprimirlo, y en la imprenta me dijeron que efectivamente había algunos errores por ejemplo, en la U se puede ver que hay un pequeño error, y entonces yo decidí que debíamos corregirlo. Y en la propia imprenta, sin tener muchas herramientas, utilizo las propias ahora mismo las propias del ordenador, intenté corregirlo. Y me ocurrió lo siguiente. Al cambiar simplemente, estoy en un archivo TIFF normal, al cambiar el archivo para que los negros fuesen más fuertes, empezó a ocurrirme esta cosa tan maravillosa que transforma el trabajo o el cartel en el verdadero trabajo de Isidoro. Ninguna creación audiovisual o ningún cartel actual permitiría hacer esto. Esta radiografía en la que aparece debajo el mapa que estaba reutilizando Isidoro, esta es la verdadera obra de Isidoro. Para mí, el cartel de Isidoro, el cartel que yo le planteo, no es este que Antonio y yo hicimos y que es el que encaja con la mirada monolítica o la mirada de un diseñador. No, no. El verdadero cartel de Isidoro es este TIFF. Isidoro, por supuesto, no usa ordenadores, pero este TIFF en el cual un espectador puede entrar y rebuscar y encontrar el mapa. Esta idea de desviarse, de no aceptar lo que debería ser, que es este cartel, sino me parece que es uno de los ejemplos característicos de cómo trabaja Ulrich y cómo trabaja Isidoro Valcárcel Medina. Cómo trabajan estos artistas que nos están enseñando a desviar la mirada, a no centrarnos o a no intentar quedarnos con la mera estética, ¿no? Este cartel es, sin duda, más o menos estético. A mí personalmente me parece bonito, pero desde luego es el cartel estético. Sin embargo, este otro, que es el producto real que Isidoro tenía, o el producto que se oculta, es el verdadero desviar la mirada. Es esa necesidad o esa idea de estos artistas que están regalándonos pistas y que nos están obligando continuamente a desviarnos, a no centrarnos únicamente en el producto final. Claro, es difícil decir que Isidoro tenía planteado esta idea, pero un día, explicándole esto a Isidoro me dijo que el cartel que le gustaba era este que estamos viendo ahora, no el otro. Y claro, lo entiendo perfectamente, porque este cartel en donde
no queda claro lo que hay debajo, es por supuesto mucho más feo, imposible de imprimir, no tendría ningún valor, sin embargo es desviar la mirada. Este cartel nos obligaría a preguntarnos qué es eso que hay abajo, qué es ese mapa que se está ocultando, qué significan esas flechas o esos lugares. Se puede intuir por aquí que hay una habitación de algo, se puede intuir por aquí que hay unas indicaciones. Pues en el fondo esto es el arte de estos artistas que desvían la mirada. Bien, voy a hablar de un último artista y un último artista que desvía la mirada. Lógicamente, cuando se planteaba la idea de la posverdad, que es el tema de las charlas, y el tema de nuestro momento, que es la pandemia, yo no sabía o no encontraba qué imagen debería utilizar. Y sin duda, al final me di cuenta que no podía encontrarla porque, como les estoy diciendo, soy un poco Michel Montaigne y yo intentaría huir lo antes posible de Burdeos. Pero encontré un artista madrileño, que en mi ciudad, en Madrid, hizo una performance que me parece fascinante. Y les leo lo que nos indica. Esto que vemos es el plano de Madrid. Es el plano de Madrid, es el centro completo estaría más o menos en sol y ha trazado un círculo. En ese círculo, él ha decidido andar por Madrid. Todas las líneas que están marcadas dentro de ese círculo son por dónde ha ido andando este artista. Este artista que, como ven, anduvo en dos temporadas, digamos, o en dos momentos. Primero hasta el 20 de junio, que son las calles que están marcadas en rojo, y después en rojo y después las que están marcadas en azul. ¿Durante cuánto tiempo hizo esto? Pues esto lo hizo durante el estado de alarma. En ese momento en el que no nos dejaban salir de nuestra casa, él recorrió y decidió volver a ver la ciudad. Y volver a ver la ciudad de una forma completamente ilógica o absurda, porque nadie va a ver absolutamente todas las calles de la ciudad, nadie va a ir controlando y midiendo todas las calles. Bueno, la propuesta de Baena, de Fernando Baena, era precisamente una contrarréplica, es decir, si el Estado, si el gobierno, si la pandemia nos obliga a no poder salirnos de la ciudad, yo construyo mi arte sobre ese estado de alarma, sobre ese estado de emergencia, ¿no? Bien, lo interesante de esta propuesta es que utilizó Facebook. Yo conocí esta propuesta porque Baena no decía nada, simplemente escribía en Facebook que ese día había ido a andar por esa calle. Por supuesto, siempre respetando el famoso 1,5 kilómetros que teníamos asignado, ¿no? Entonces, su propuesta, hasta el 20 de junio, fue únicamente pasear sin decir nada. Es decir, no había ningún producto, no había ningún subproducto, no había ningún residuo. Después del 20 de junio, decidió que la propuesta le interesaba y quería dejar un producto, quería dejar un recuerdo, podríamos decir. Y tituló a su proyecto Andar al alba. Y durante 20 días, durante un mes, estuvo andando por la mañana por Madrid. Y es por eso los distintos colores que hay. En ese periodo en el que empezó a andar, andaba de madrugada por varios motivos. Primero, porque Madrid estuvo durante mucho tiempo con estado de alarma, como saben, pero también porque Madrid en verano, como no sé si saben, pero es imposible andar a ciertas horas del día. Entonces, el alba era completamente necesaria. Entonces, este proyecto que terminará, Fernando Baena me ha dejado utilizar estas imágenes, terminará en un libro, y este libro lo que refleja es ese caminar, esas imágenes que se va encontrando. Yo creo que el gran acierto de esta performance es mostrarnos cómo desviar la mirada es al mismo tiempo centrarse completamente en el problema, centrarse completamente en la pandemia. Me gusta mucho esta imagen, que es con la que comienzo y con la que voy a terminar, porque es una imagen que refleja muy bien lo mismo que le pasó a Montaigne. Por un lado, parece que está desviando el problema, porque en el proyecto de Andar al alba de Fernando Baena no se ven mascarillas, no se ven
enfermos. Sí se ve mucha pobreza, porque desgraciadamente en Madrid hay mucha pobreza, y sí se ve mucha, y se ven colchones, y se ve gente humilde durmiendo, y no las evita, ni mucho menos, no las edulcora, pero al mismo tiempo que no nos muestra la evidencia de esa enfermedad, no nos muestra, por supuesto, los pabellones de IFEMA, entre otras cosas, porque no están en esta parte de la ciudad de Madrid, están en otra, pero aún así no creo que las mostrase tal cual, porque su idea no era mostrar lo evidente, sino desviar la mirada. El proceso de andar, el proceso de recorrer el territorio y transformar esa obligación que tuvimos todos de no poder salir de un espacio en una obra artística es fascinante. Además, yo tengo con esta imagen una relación curiosa, porque la primera vez que vi esta imagen la vi borrosa y pensé que era el logotipo o una especie de anagrama del virus, del famoso virus de la COVID-19. Tiene algo de aspecto, ¿no? de este virus que siempre dibujan con rojo, ¿no? y con manchas, ¿no? Este laberinto sin salida, que es la ciudad de Madrid, completamente acordonado, y que parece que el artista es ese ratón que solo puede moverse por dentro, es una forma clara de desviar la pandemia, pero a la vez de decir claramente lo que es la pandemia. Del mismo modo que Montaigne, en 1800 páginas, solo dedica unos párrafos, pero esos párrafos nos describen perfectamente lo que es la pandemia, lo que fue la peste bubónica, del mismo modo este proyecto, creo que desviando la mirada y sin explicar y sin mostrar mascarillas, nos dice lo que está haciendo la pandemia en Madrid.